¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Bienvenidos al estudio de la carta a los Romanos del apóstol Pablo. Hoy hablaremos del capítulo 14, versos 1 al 23, lo que hemos venido a denominar los débiles en la fe. Pero para que se entienda de mejor manera, lo vamos a identificar como la conducta del creyente. Porque a través de lo que vayamos explicando ahora, vamos a comprender algunas cosas que el apóstol Pablo quiso para el pueblo en ese entonces, para el pueblo judío que estaba en Roma, que se corrigiera y que de alguna manera también hemos de entender que en nuestra época, aún en estas circunstancias, también suceden. ¿Qué les parece si entregamos este tiempo al Señor en oración? Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este día y gracias porque te ha placido que en este día podamos estudiar el libro de Romanos. Gracias, Señor, porque has sido generoso con esta casa que a lo largo de todo el año, pese a la cuarentena, no has dejado de enseñarnos. Y cada enseñanza, Señor, ha sido tan importante en nuestras vidas para todos aquellos que hemos decidido escucharte y creerte. Gracias por este tiempo. Pido al Espíritu Santo que tome control de toda acción, toda palabra y todo pensamiento, que cada ejemplo, Señor, sea guiado por ti. Aquí muere el hombre para que seas tú, Señor, manifestándose en gloria. Mas tu palabra llegue a todo aquel que esté escuchando y que hoy va a disfrutar de esta lección. Te entregamos este tiempo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como bien les decía, esta carta, esta porción, este capítulo, lo vamos a denominar la conducta del creyente. En algunas otras versiones de la Biblia puede expresarse o puede identificarse como el amor ante la diferencia de opiniones. ¿Por qué? Porque en ese entonces Pablo se dirigía a los judíos, a aquellos legalistas, si vale el término, encerrados en la ley mosaica y que desconocían o no querían aceptar ciertas condiciones que Cristo ya había dejado en la tierra como una enseñanza. Pero también estaba dirigida a algunos gentiles, a aquellos que también, como en el libro de Hechos, fueron muchos más los que recibieron a Jesús y pudieron ser salvos también. Y tú y yo somos de ese grupo. Y tú y yo estamos hoy para seguir aprendiendo y para seguir fortaleciéndonos en el conocimiento de la palabra. Pablo mencionaba al inicio de su carta que él era un apóstol apartado para el Evangelio. ¿Y por qué apartado? Porque el adjetivo apartado o la palabra apartado podría utilizarse como separado, como elegido. ¿Por qué? Porque él iba a cumplir un propósito. Él estaba apartado para algo, para la causa de Cristo. Pero para estar apartado, lo que él necesitaba era estar en santidad. Y él lo que pregonaba y lo que le decía al pueblo judío era que lo primero que tenían que ellos conservar y tener era santidad. Porque sin santidad no iban a poder ver la gloria de Dios. Cuando escribió la segunda carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 7, verso 1, dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y entiéndase bien, purifiquémonos de todo lo que contamine el cuerpo y el espíritu. ¿Qué ha estado contaminando el cuerpo y el espíritu en este último tiempo? ¿Qué ha estado contaminando las ideas y todo cuanto en accionar hemos podido tener? Obviamente, con las prevenciones y la seguridad del caso, pero que ha estado contaminando tu diario vivir. A eso se refiere Pablo. Y cuando dice para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación, es en la obediencia que Él se merece. ¿Por qué? Porque si Él ha permitido todos estos estudios, recuerden ustedes, hemos estudiado el libro de Mateo y ahora estamos terminando el año estudiando la carta a los Romanos. ¿Cuánto nos ama Dios que quiere que tengamos oídos apercibidos a su voz?
Y es ahora cuando Él necesita que seamos no creyentes, sino hijos. Porque debemos identificar, un creyente es el que cree. Tú y yo y muchas personas creemos. Pero ¿cuántos en realidad somos hijos de Dios? ¿Cuántos hemos aceptado esa condición? Porque para ser hijo necesitamos tener intimidad. Y es en esa intimidad que Pablo tenía precisamente para poder llegar a muchas personas a través de cartas. Porque recordemos, él estaba detenido. Amén. Entonces comencemos. Romanos 14:1 y comienza así, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Debemos distinguir, hermanos, entre aquel que es débil y aquel que es rebelde. Identifiquemos un poco a los débiles en la fe. Un débil en la fe es un creyente nuevo. Un débil en la fe puede ser tal vez un legalista extremo, aquellos que intentan defender una postura que Cristo ha dicho que era errada. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir la ley y los profetas, pero la ley de su Padre, no la ley impuesta por el hombre. Un débil en la fe puede ser aquel que le falta conocimiento, enseñanza, discernimiento. O un débil en la fe es aquel que no practica con frecuencia la palabra. ¿En cuál de estos 4 aspectos tú te encuentras o te logras identificar? ¿Eres un creyente nuevo? Tal vez este sea el tiempo que Dios está permitiendo para que empieces a escuchar su voz. Tal vez eres muy legalista, te has encerrado en la doctrina del hombre y no en lo que Dios quiere hablarte, no en lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte. Y te has encerrado entre 4 paredes, creyendo y haciendo y diciendo solo lo que el hombre te dice que debes hacer, cuando es Dios y el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, quien debe darte la dirección. O de pronto te falta el conocimiento, no has sido instruido correctamente, o por último no tienes el discernimiento porque aún todavía te peleas con la presencia del Espíritu y te hace falta todo aquello. Entonces identifiquemos aquello. O lo que es más frecuente y recurrente, no practican la palabra. Porque si queremos identificar a los rebeldes siempre se van a oponer a todo y harán todo al revés, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. Por eso inquiere y dice: recibid al débil en la fe, acéptalo, tráelo a ti. ¿Por qué? Verso 3: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pablo bien lo dijo en el libro de Romanos, capítulo 2, versos 1 y 2, de esta manera: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Qué has estado practicando tú este tiempo? ¿Qué has estado defendiendo como una postura personal? Aún apoyándote supuestamente en la palabra. Porque aquello que no ha sido revelado por el Espíritu no viene de Dios. Y si tú te has encaramado en defender una posición personal, producto de una tradición o de una costumbre cultural, entonces de pronto el camino que estás tomando es errado. Y el verso 6, ¿qué dice de Romanos 2?
el cual, haciendo referencia a Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Nosotros no somos quienes debamos juzgar. Nosotros debemos corregir en amor, debemos direccionar. Nosotros, nuestra tarea y nuestro papel no es pelear ni discutir con la palabra, sino tratar de redarguir, porque ese es el propósito, ese es el objetivo. El verso 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, ¿estás consciente de que o si lo que haces es correcto? Si no es así, no juzgues. Si no es así, tampoco te encarames, tampoco defiendas una postura de hombre. Amén. El creyente de conciencia débil es aquel que se ha separado completamente de la doctrina de Jesús por seguir la del hombre. Ese es el creyente de conciencia débil. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está conscientemente lo que tú has adoptado como parte tuya? ¿Cómo estás llevando esa situación? Y ojo, estamos en fechas en las que de pronto unos se pelean si debemos celebrar, otros dicen que no, otros dicen que sí. Algunos buscan textos en la palabra para defender su posición, otros respaldan con otra porción de la Escritura. Pero ¿qué dice Dios? Dios nos pide obediencia. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios hace lo que tiene que hacer con entusiasmo y obediencia a Dios. Y eso es creer en Él. No es defender una postura, no es encapricharnos en querer hacer creer a las personas algo que tal vez no es agradable a Dios. Porque si hablamos de idolatría, no es agradable a Dios. Si Pablo le hablaba a los judíos en Roma, era porque precisamente estaban adoptando una cultura que no les pertenecía. Estaban adoptando una forma de ser que no era del pueblo judío, del pueblo elegido. Estaban adoptando características y condiciones que después iban a ser reprochadas. Entonces, mucho ojo con eso. Verso 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces, aunque parezca un trabalenguas, a Dios no le interesa lo que tú hagas. O sea, si lo haces o no lo haces, a Él lo que le interesa es que le obedezcas. Es cuestión de principios. Que entendamos qué es lo que le va a dar la gloria a Dios y qué es lo que va a reflejar al mundo y a las personas, a aquellos que te conocen, su imagen. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto de Cristo tenemos? ¿Cuánto de Cristo seguimos? ¿Cuánto de Cristo reflejamos? A eso se refiere. Pablo, al escribirle la carta de Corintios, en su primera carta, capítulo 10, versos 7 al 12, la nueva versión internacional dice: no seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Imagínense, ya Pablo estaba alertando a la gente
Ya les estaba diciendo, ojo, ya pasó en la antigüedad, ya pasó en el desierto, ya cometieron muchos errores, se rebelaron contra Dios, no hicieron caso a su voluntad, no supieron ser pacientes, no esperaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Perecieron. Y ellos no entraron a la tierra prometida, salvo los que Dios dijo que debían hacerlo. Porque les faltó obediencia, les faltó creer. Por eso recalca aquí, estas cosas les sucedieron como ejemplo. Ese es el ejemplo que nosotros hoy en día tenemos que tomar para entender cuál es la voluntad de Dios en todas las acciones que vamos a tener de ahora en adelante. Porque si es agradable a Dios, entonces va a traer bendición. Y si no es agradable a Dios, pues obviamente, aunque te esfuerces y te esmeres en hacer las cosas, no vas a conseguirlo. Obedece. Por eso recalca y acentúa enfatizando en el verso 12, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Cuántos han caído por pensar y creer que tenían la razón? ¿Cuántos han caído por defender una posición, una postura que no era la de Dios? Pero sigamos. Verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. A Él le pertenecemos. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, pues de lo contrario su muerte no tendría sentido, hermanos. Su sacrificio no hubiera significado nada. Por eso es que no podemos poner en una balanza si nació o murió, cuando el verdadero sentido de todo esto es la muerte. Si bien el primero es importante, sí, es importante, porque si no hubo un nacimiento, pues no va a haber una muerte, ¿verdad? Pero ¿qué es más importante para Dios? Que así como el pueblo de Israel, cada vez que hacía pactos con Él, estando en el desierto, le daba la espalda, se daba la vuelta, no le creía, se inclinaba a la idolatría y hacía cosas que no le agradaban, entonces Dios tuvo que verse obligado a hacer un nuevo y último pacto con el hombre. A aquel que hoy en día nos permite vivir en gracia. Entonces, hermanos, no abusemos de esa gracia. No porque nos han enseñado o ilustrado o nos han, por la corriente que sigamos, nos han llevado a un camino donde nos hacen creer que lo que se dice es cierto cuando el Espíritu no está presente y no te da revelación. Entonces, ojo, por eso decía hace rato, cuidado con caer, no te sientas sabio, ante todo humilde. Por eso no abusemos de la gracia. Dios nos ha dado gracia, Dios nos ha permitido en este tiempo vivir en una etapa hermosa. No aprovechemos de ello, sino seamos consecuentes. Verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Recordemos lo que pasó con la mujer adúltera. El pueblo se reunió para poner a prueba a Jesús y quisieron ajusticiar a una mujer hallada en pecado. ¿Y qué hizo Jesús? Les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ni aun los niños lo hicieron. Ninguno se atrevió. Y él lo que hizo fue levantarse y le dijo, vete. Si ellos no te juzgaron, tampoco lo haré yo. No peques más. Ahí está el detalle, es Dios el que nos va a juzgar. Es Dios el que hará con nosotros como realmente Él ha dispuesto y quiere. O tal vez deberíamos preguntarnos,
¿Estamos siendo fariseos o estamos siendo cristianos? ¿En qué posición te encuentras tú? Porque el fariseo todo lo cree. El fariseo piensa que lo que él ha aprendido y la ley que se le ha sido impuesta es la correcta, cuando en realidad tal vez esté equivocado, ¿no? La Escritura así lo ha demostrado. Entonces, ¿somos fariseos o somos cristianos? Yo te invito a revisar un poco también esto, porque es necesario. La verdad nos hará libres, dice la palabra, y no podemos vivir en confusiones, ni mucho menos en entredichos. Si el Espíritu no te lo ha revelado, entonces no insistas en una postura o en una posición que tal vez va en contra de la voluntad del Padre. Verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. A buen entendedor, pocas palabras. Ya no juzguemos, no nos juzguemos, no seamos de tropiezo, ni tampoco hagamos tropezar. Entiéndase bien, doctrina humana no es de Dios. Lo que viene de Dios, honremos, respetemos y obedezcamos. Verso 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme el amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, Dios, gracias. Gracias porque me permites enseñar esto en un día tan importante como este. En un día en el que tal vez muchos estarán preparando su cena y estarán esperando la hora y estarán esperando ansiosamente, no sé, pues los petardos, los cuetillos. Perdón, hermano, si estoy ofendiéndote, te pido perdón. Pero dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Si tú estás caminando en la fe, si eres creyente, vuélvete hijo. Sé hijo. Aprende a tener intimidad con el Padre, porque solo de esa manera vas a entender lo que Dios quiere de sus hijos. Porque si no hay intimidad, no hay obediencia, no hay santidad. Amén. ¿Por qué? Porque dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo. Eso decía Pablo, ¿no es cierto? Nada es sucio, nada es tomado como basura. O sea, ya Cristo le reveló a él, nada es inmundo. No tenemos por qué estar diciendo, no, que la comida, es que esto, es que si podemos, es que no debemos, es que si bebemos, es que no podemos beber, es que aquellos dicen que no se puede, es que no hay que donar sangre, es que, o sea, todo se dice, doctrina humana. Pero ¿qué dice Dios? Aquí dice Pablo, nada es inmundo, sucio o visto como basura en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, pues. O sea, si tú crees que es inmundo, pues entonces es inmundo. Ojo, no estamos hablando de la idolatría y de toda la corriente del mundo, sino lo inmundo, lo sucio, aquello que no es digerible o ingerible. ¿Por qué dice? Porque si por causa de la comida tu hermano es contristado, es entristecido, o sea, lo rechazas, ay no hermano, no puedo ir contigo, no puedo estar, no vas a disculpar, no, hereje, no, tienes que convertirte, no. Entendamos que son débiles en la fe, por eso este capítulo habla de los débiles en la fe. Y dice, si contristas a tu hermano, ya no andas en el amor. No andas conforme al amor. ¿Qué dice 1 Corintios 13 sobre la preeminencia del amor? Que el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo puede. El amor no deja de ser. Entonces, hermanos, Cristo murió por amor. ¿Y nosotros qué tenemos que dar? Amor. Entonces, dejemos de pelearnos sobre quién tiene la razón o sobre quién tiene la certeza o la verdad.
sino al revés. Ahora seamos de Cristo, ahora seamos hijos de Dios, seamos íntimos. Verso 16, no sea pues vituperado vuestro bien, censurado, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¡Wow! ¡Qué hermoso! El reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, ¿por qué estamos peleando sobre qué es, si es o no es, si se debe o no se debe? No, por eso es que Él no quiso que se confirme o se afirme un principio o una fecha, sino que se recuerde el propósito. Porque el reino de Dios es justicia, es paz, es gozo. ¿Estás siendo justo? ¿Estás dando paz a tus hermanos? ¿Estás dando paz a aquellos quienes te rodean? ¿Lo estás haciendo con gozo? ¿O estás peleándote? ¿Estás tratando de provocar aún con ¿será cierto o no será cierto? ¿Qué dice la Biblia? ¿No dice la Biblia? Eso te lo dejo a ti. Qué lindo es escuchar que te digan que tu familia es un buen ejemplo para la sociedad y por la conducta que ésta tiene. Ay, hermano, ¿sabes? No hay cosa más agradable y más linda el saber que la gente tiene un alto aprecio y un alto concepto de ti y de tu familia como hijos de Dios. Porque testifican que Cristo vive en ustedes, dando ese testimonio de fidelidad, de lealtad, de justicia, de paz, de gozo. Pero si eres de las personas que anda peleando, anda refunfuñando, anda murmurando, anda criticando, anda quejándose, no creo que estés dando un buen testimonio, ¿verdad? Entonces, tal vez de repente estás siendo un débil en la fe. Recuerda lo que entendimos al principio. No estás practicando lo que estás aprendiendo. Entonces, mucho ojo con eso. Eclesiastés 7:1 dice, mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Cuándo te recuerdan más? ¿Cuándo has nacido o cuando has muerto? ¿Cuándo te recuerdan más? O sea, si has hecho algo bueno, la eminencia, el hombre, el señor, el varón, la mujer, o sea, es una belleza, ¿no? O sea, el fulano de tal ha muerto, el hombre tal. Solo imagínense, o sea, el que ha dejado huella en la historia, ese va a ser recordado. Tal vez de pronto no van a recordar cuándo nació. Tal vez a algunos les interese saber cómo nació, dónde nació. Tal vez. Pero más recuerdan la muerte. Entonces, ahora entiendes por qué es mejor la muerte que el haber nacido. El haber nacido no es que no tenga importancia, es importante, pero la muerte lo es más. ¿Por qué? Porque eso es lo que destaca. Pablo decía en el libro de Hechos 24:16, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, hermanos, una vez más, no abusemos de la gracia, no seamos reprochados. Conservemos una conciencia limpia, una conciencia correcta, una conciencia que agrade a Dios. Dejémonos de posturas, de principios o de condiciones. Pero continuemos, ya estamos llegando al final. Verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Ojo, Pablo está diciendo, todo está bien. No podemos tomar todas las cosas por inmundas, ¿no es cierto?
pero tampoco es correcto agarrarse de ese pedacito para decir, entonces yo puedo. Si la Biblia dice, yo puedo. Pablo dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Ahora, no te estoy diciendo con eso, vuélvete un vegano. No, para nada. Pero si te pones a analizar, hoy en día, ¿cuántos churrascos has devorado a lo largo del año? ¿Cuánto has descompensado tu organismo? ¿Cuán propenso estás a la diabetes? O de pronto, no sé, pues estás empezando a sentir problemas en las articulaciones, en los dedos, en los huesos, ¿no? ¿Por qué? Porque has exagerado en ingerir ciertos alimentos que solo te van a hacer daño. No es que estén prohibidos, sino que te van a hacer daño. ¿Beber vino es agradable? Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, no bebemos vino, bebemos jugo de uva. Y ese es la primera, digamos, no sé si vale el término, pero la primera cosecha, o sea, lo primero que se realiza, porque ya la uva cuando pasa a ser fermentada, recién se desfermenta en alcohol y te provoca mareo, ¿verdad? El estado en el que conscientemente luego terminas. Entonces, mucho cuidado con aquello. ¿Por qué? Porque eso hará tropezar al hermano o de pronto hará que se ofenda. Ojo, estamos hablando de los débiles en la fe. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y no es porque, es que es costumbre familiar. No, tampoco. Repito, toda costumbre o toda raíz de cultura siempre te va a llevar al pecado. Siempre. No es porque la familia lo hace o estamos acostumbrados a hacerlo, sino es como Dios quiere que se haga. Ahí estás poniendo a Dios en primer lugar. Sé paciente con las personas que te rodean, sé paciente. Proverbios 14:29 de la Nueva Versión Internacional dice, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Si no estás de acuerdo con algo, no te enojes. Si no estás de acuerdo con algo, retírate. Solo no entres en discusión, en pleito, no trates de defender una postura, deja que el Espíritu Santo se encargue de dar revelación. Porque no sirve de nada el que tú agarres y empieces a imponer una postura o tratar de convencer a las personas en algo que tal vez ni ellos mismos están convencidos. Entonces no te esfuerces. Es preferible ser más sensato, ser más inteligente, ser más sabio. Por eso dice, el que es paciente muestra gran discernimiento. ¿Cómo? La carta a los Efesios 4:2 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Entonces, humildes. Hay que aceptar. A veces puede ser que nos traten o nos hablen de una manera diferente o que vayan en contra de lo que podamos pensar. No nos enojemos, seamos humildes, aceptemos. El Espíritu es el que se va a encargar de revelarnos y decirnos si está bien o está mal, si estamos en lo correcto o nos hemos equivocado. Seamos amables, seamos pacientes, seamos tolerantes, pero creo que en este tiempo, sobre todo de enfermedad y de todas las consecuencias, muy pocos han aprendido a ser pacientes, tolerantes y aún amables, ¿verdad? O me dirías que cuando has ido al mercado, te has subido la movilidad, no te has enfadado si te han reclamado por qué no traías el barbijo puesto. Ya sabía que era para ti. Pero sobre todo, Romanos 12:12, ya lo habíamos estudiado. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Tenemos que estar alegres, hermanos. Todo esto va a pasar. Tal vez es tiempo festivo, un poquito nos distensionamos y empezamos a disfrutar las fiestas de fin de año, ¿no? Porque se está acabando este año, gracias a Dios. Pero tenemos que alegrarnos en la esperanza de lo que Dios está trayendo para nosotros, de lo que Dios está reservando para nosotros.
En eso tenemos que guardar la esperanza, no en lo que el hombre o las noticias puedan decir. Porque ellos van a seguir especulando. Y no digo que esté mal, ojo. Ellos cumplen su tarea, una tarea que les interesa, simplemente. Pero tal vez no a Dios. Entonces aprendamos a tener mayor intimidad, seamos más hijos de Dios para conocer cuál es su voluntad. Mostremos paciencia en el sufrimiento, seamos tolerantes con las personas que están atravesando momentos de angustia. Para ti, hermano, hermana, que nos escuchas, que te congregas en otra casa doctrinal o que eres de la casa, yo te invito, sé paciente, muestra paciencia con el que sufre. Dale más amor, porque ellos lo necesitan. Hay personas que necesitan de mucho apoyo, de mucha consideración. Perseveremos en la oración. Al principio eran muchos los que empezaron con cadenas de oración, empezaron con no sé cómo podríamos denominar, con cadenas, diferentes casas, diferentes personas, diferentes comunidades, diferentes congregaciones, todos empezaron. ¿Cuántos perseveraron? ¿Cuántos disminuyeron? ¿O cuántos ya dejaron de hacerlo? Entonces no debemos dejar de orar, no debemos dejar de hacerlo. Para finalizar, ir terminando, verso 22, dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y en este caso, cuando digo el que duda sobre lo que come, no me refiero a lo que entra en tu cuerpo físicamente, sino me refiero a lo que estás aprendiendo. ¿Dudas de lo que estás aprendiendo? Si estás dudando de lo que estás aprendiendo porque en ello no hay revelación, porque en la gracia de Dios no has tenido la intimidad que necesitabas para escuchar su voz y comprender lo que Él quería, tal vez de pronto algo está fallando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a ser condenado, dice aquí, porque no lo estás haciendo con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces estaríamos pecando contra Dios. El solo hecho de dudar y de no creer lo que Él ha dicho. Y ojo, no es para agarrarse de esta porción, de este versículo y decir, no, si no crees, entonces estás incurriendo en pecado. No, tampoco. Ojo con eso. No te dejes engañar tampoco, porque es el Espíritu el que nos ha de dar revelación. El hombre es falible, hermano. El hombre puede equivocarse. Yo puedo equivocarme. Tal vez de repente, aún en lo que estoy presentando, puede ser que me haya equivocado en una expresión o en una palabra. Pero el mensaje que Dios ha preparado para esta ocasión, si llega a tu corazón, a tu conciencia, entonces ha de ser tomado de buena manera. Eso es lo que tienes que entender, y el Espíritu te lo ha de confirmar, porque si no, de lo contrario, no tendría sentido a la tercera persona de la Trinidad. Con esto finalizo. La pregunta que siempre hacemos en casa: ¿cómo está tu corazón? Y ahora yo adiciono esta otra: ¿en qué nivel anda tu fe? Interesante. Efesios 3, 16 al 19 dice: para que Dios os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
porque hay tres cosas que no van a perecer. Hay tres cosas que van a permanecer, que van a estar ahí para siempre. Primera de Corintios 13:13 dice, hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. Entonces, hermanos, cuidemos a los débiles en la fe. Esa debería ser la conducta de un creyente. Primero, ser hijo, sentirse hijo, tener intimidad con Dios como hijo, darle la gloria a Dios en obediencia y amar, tolerar y ser paciente. Hermanos, que este mensaje haya llegado a tu hogar, a tu casa, a tu corazón, y que a partir de ahora muchas de las cosas sean transformadas por el amor de Jesús. Padre, te quiero dar gracias. Gracias porque un día más nos permites estar delante de todos aquellos que han decidido escuchar esta enseñanza y todo este tiempo que hemos venido aprendiendo sobre la carta de Romanos. Bendice a cada uno en sus hogares y permíteles el discernimiento que se necesita para que de ahora en adelante la conducta cambie, el amor crezca y la intimidad contigo sea mayor y frecuente. Te damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima.